Desde hoy, los menores de 14 años solo podrán acceder a la píldora del día después con consentimiento de sus padres. Esto luego de que la Contraloría ordenara al Ministerio de Salud cambiar el reglamento que establece la entrega del medicamento. Queremos conversar al respecto y para eso establecemos contacto con la Coordinadora General del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Teresa, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Teresa. En primer lugar, ¿qué le parece a usted entonces la instrucción de la Contraloría? Me parece sorprendente, por decirlo suave, un retroceso inexplicable, porque el reglamento que elaboró el Ministerio de Salud, que además se demoró más de 3 años en elaborarlo, cuando estamos a 4 años de promulgación de la ley, resulta que dice lo mismo que la ley. Entonces está de alguna manera reinterpretando a su manera lo que dice la ley, habiendo ya el año 2006 la Corte de Apelaciones hecho una observación sobre esto mismo, porque estos recursos han sido presentados por este tipo de instituciones recurrentemente para limitar lo que son en el fondo la autonomía física de niños y niñas y de las personas mayores también. Bueno, este es el requerimiento de la ONG Comunidad y Justicia, hay que decirlo también para que todos aquellos que nos acompañan en esta entrevista estén al tanto. Yo le quisiera preguntar cuál es el efecto, cuál podría ser eventualmente el efecto de una medida como esta. Hay varios efectos negativos, porque en el fondo lo que se hace es desincentivar que una niña que necesite esa píldora del día después recurra oportunamente al servicio de salud. Y eso es gravísimo, porque tenemos ya suficientes embarazos no deseados como para favorecer el que niñas que tienen además la conciencia y han tomado la decisión responsable respecto de un posible embarazo, ¿no es cierto?, y se les inhiba el recurso que está garantizado por ley. Chile ha ratificado, tiene vigencia la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y ahí expresamente se habla de la necesidad de garantizar la autonomía progresiva de niños y niñas. Entonces resulta increíble que se esté planteando este tipo de interpretaciones de la Contraloría cuando no es su función. Quienes están a favor, ¿cierto?, de lo que ocurrió, argumentan que es justo que los padres o madres, o padre y o madre, se puedan enterar respecto de una decisión que tomó un menor de edad, menor de 14 años. ¿Qué le parece a usted eso? Lo que falta en este país es una ley integral que defienda y aclare y precise, proteja los derechos de niños y niñas. Hay una situación muy compleja y la sentencia que emitió la Corte de Apelaciones el año 2006 se refiere precisamente a eso. Cuando un niño o niña ya recurrió a una instancia a pedir ayuda, no está influyendo que el niño no haga nada. Los padres siempre pueden estar educando a los niños. Nadie está dificultando su derecho a educar a los hijos a su manera. Sin embargo, también la Convención de los Derechos del Niño pone atención que a veces, o sea, lo que es el interés superior del niño requiere un debate, porque no necesariamente, y dependiendo de las edades, ¿no es cierto?, hay un tema de la intimidad de ese niño y de cómo esa persona va desarrollándose, en la cual no es algo que se resuelva así de golpe y porrazo, digamos, de quién tiene la razón. Se requiere una evaluación y es muy injusto lo que ha pasado, digamos, de que se atribuya de que por definición los padres tienen razón respecto de lo que los niños y las niñas estén haciendo. Ahí el tema, hay una contradicción en términos de la edad en que los niños y niñas pueden desarrollar actividad sexual, y eso tiene que ser elaborado, revisado por una ley, porque la ley, digamos, sobre abuso sexual, muy preocupados de lo que había pasado con el caso Spinac, puso una limitación que está teniendo también consecuencias problemáticas. Entonces se requiere, y es urgente, que haya una discusión sobre una ley de protección integral. Y yo realmente lamento que el Ministerio de Salud no haya sido capaz de defender una ley, de defender el propósito de esa ley, más aún cuando el reglamento dice exactamente lo mismo que dice la ley. Entonces resulta incomprensible porque era tarea del Ministerio de Salud explicar el sentido de esa norma. Yo solo quisiera entregarle las palabras que recojo de internet y que dice que esto es resguardar el derecho de los papás y mamás para efectos que puedan tomar conocimiento de una cuestión que involucra e impacta la salud de los niños y su formación personal. Así argumentó el ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia. ¿Los papás y mamás no tienen el derecho en este caso?
Si nadie inhibe que los padres eduquen a los hijos, le van a poder decir todo lo que quieran. Y cuando una niña acude a un servicio de salud, es una decisión que la toma libre y soberanamente, parte de sus libertades. Nadie está impidiendo que la familia eduque a esa niña. Puede hacerlo todo el tiempo, puede hacer durante años una educación para que la niña no recurra a anticonceptivos si no les parece, pero eso no quiere decir que la niña no pueda libremente tomar una decisión desde su autonomía de una niña que ya tiene edad para tomar decisiones responsables. Cuando va a pedir la píldora del día después, está actuando responsablemente sobre su sexualidad, sobre las consecuencias de su sexualidad. Y los padres tendríamos, no sé por qué esta institución no se preocupa más de asegurarse que los padres, digamos, estén permanentemente en una buena comunicación con hijos e hijas, se estén enterando de cuáles son efectivamente los riesgos o no riesgos que corren sus hijos, y esta limitación, digamos, resulta muy abstracta. Lo concreto, cuando una niña llega a pedir la anticoncepción de emergencia, es porque está siendo muy responsable y no tiene consecuencias para su salud, como ha sido determinado científicamente. Claro, pero esa responsabilidad no siempre va de la mano de una comunicación directa que esta niña tenga con su padre o su madre. Por lo tanto, esta decisión responsable tiene esta traba, como tal usted lo indica ahora. Estamos hablando de niñas que pueden tener 11, 12 o 13 años tal vez, ¿no? Sí. Sí, pero cuando llega a pedir la anticoncepción de emergencia es porque está consciente de las consecuencias de sus actos. Y lo que dice la ley y que dice el reglamento es que la niña dirá y estará de acuerdo con la autoridad de salud a qué adulto responsable se le comunica, que puede ser padre o madre u otro. Eso dice la ley, eso dice el reglamento, que de común acuerdo se le comunica a un adulto. No es que se esté inhibiendo la comunicación. Lo que parece que se quiere es que antes de que la niña pueda ser sometida y recibir la píldora del día después, ¿no es cierto?, los padres tengan que intervenir. Eso no corresponde. No corresponde. Los padres ya debieron haber intervenido mucho tiempo antes. Además que entiendo si es que una niña de 11, 12, 13 años llega, ¿cierto?, a pedir un anticonceptivo de emergencia y lo hace en su propia autonomía, es porque hay también una confidencialidad que cuidar ahí. ¿Se pasa a llevar eso? Exactamente, la confidencialidad se estableció en la legislación chilena con la ley del VIH-Sida. Fue un avance enorme. Resulta increíble que estemos tratando sistemáticamente de boicotear eso, que afecta la autonomía de las personas. La autonomía de las personas y de los niños en su proceso progresivo de desarrollo como persona es un bien precioso que debe ser cautelado por el Estado. Apuntamos nosotras desde el observatorio a contar con una nueva constitución que garantice el respeto a esos derechos, a los derechos de niños, de niñas, de todas las edades, pero muy fuertemente de niños y niñas, para que se puedan desarrollar plenamente como personas. Y eso aquí en este caso se está vulnerando. Teresa, la realidad, ¿cierto?, de las jóvenes de esta edad que estamos hablando, ¿cierto?, 12, 11 años, es absolutamente distinta en todos los segmentos socioeconómicos de la sociedad. Por lo tanto, también entendemos que hay un sector en específico donde, ¿cierto?, muchas niñas pueden ser víctimas de algún tipo de vulneración y que a ellas, ¿cierto?, la entrega de la píldora después le pueda entregar una salida para no entruncar su vida. ¿Qué pasa respecto también, ¿cierto?, a quienes son en su mayoría las niñas que llegan, ¿cierto?, a pedir este conceptivo de emergencia? Mira, cuando hay casos de violencia sexual, eso está establecido en una norma que no ha sido modificada, en que inmediatamente a esa niña que ha sido víctima de una violación recibe la píldora del día después. Eso no es la misma legislación, digamos, que esta que se está, respecto a la cual se está pidiendo un cambio. Igual, el hecho, digamos, de que pueda haber violencia sexual involucrada y que se haya realizado en el seno de la misma familia, como sabemos que sucede, con mayor razón refuerza la necesidad de garantizar la confidencialidad. Muchas veces puede aparecer ahí la punta del iceberg de una situación familiar que vive esa niña en la cual no ha podido ni siquiera comentarla. Entonces, por eso digo, esto requiere un debate muy serio, con mucha gente, muchos expertos, de cómo se garantiza el interés superior del niño, los derechos de los niños, la protección de niños y niñas, asegurando y reconociendo la autonomía progresiva.
¿Usted cree que de alguna manera con este cambio, ¿cierto?, en la entrega de la píldora del día después, exista temor por parte de las niñas que necesitaban, ¿cierto?, solicitarla, a poder pedirla para que, en este caso, su padre o su madre eventualmente no se entere de la situación? A eso me refería cuando te decía de los efectos negativos. Que vaya la niña, ¿no es cierto? O sea, que la niña no se atreva a ir precisamente porque la expone a riesgos mayores, además de vulnerar, digamos, su derecho a la autonomía. Pero bueno, aquellos que están a favor, ¿cierto?, de esta norma, indican que hay un derecho del padre o de la madre de saber efectivamente qué fármacos consumen su hijo y en qué, ¿cierto?, línea o en qué andan precisamente los menores. ¿Cómo operaría eso? ¿Sería el facultativo el que tenga la obligación de llamar al padre o la madre cuando le suministre el levonorgestrel a la niña, o tiene que ser con el consentimiento de los padres? Eso es lo que no está claro, porque todavía yo por lo menos no he visto la modificación del reglamento. Lo que me enteré, lo que supe es que el Ministerio de Salud había dicho que sí, que iba a modificar el reglamento, pero yo no he visto cómo lo modifica, porque es bastante raro que vaya a modificar lo que dice la ley. Entonces, como la observación es sobre el reglamento y no sobre la ley, y el reglamento dice lo mismo que la ley, yo me imagino que será posible y que habrá muchas voces reclamando sobre la no pertinencia, digamos, de lo que hizo Contraloría en este caso. Bien, pues Teresa, queremos agradecer estos minutos que has compartido con CNN Chile para también poder conocer la visión que tienen respecto al tema. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, es muy importante que haya este debate.